Vamos a ver primero que todo un iceberg del señor Búho que lo presenta el Mao y yo quiero al Mao y porque quiero al Mao quiero al Búho. Iceberg del Amazonas, ojito. Va a hablar de etnias que no podemos decir su tono de piel porque si no nos funan. El Amazonas es una de las regiones más misteriosas y fascinantes del Wow. mundo, con una gran cantidad de historias, leyendas y misterios que lo rodean. Es por eso que hoy les traigo el iceberg del mismo, ya que según vi, nadie en YouTube ha realizado Está uno medio aún. chiquito igual. Espero se pongan cómodos y como siempre, Gracias, Búho, te recuerden que quiero. en este iceberg, entre más arriba estén estos datos y Yo creo temas, que acá más del 90% son son más conocidos y tribus que nadie famosos, conoce. y entre más abajo, más extraños, turbios y desconocidos. Así que sin más que decir, bienvenidos a Historias del Búho, Wow. y empecemos ya con el primer nivel. Para comprender su tamaño debemos saber que la selva amazónica es el bosque tropical más extenso del mundo y cubre el 40% Está acá en del continente Latam, sudamericano. un punto Latam. Se considera que su extensión llega a los 7 millones de kilómetros, repartidos entre 9 países, de los cuales Brasil y Perú poseen la mayor extensión, Sí. seguidos por Colombia, Ya, Bolivia Perú. y Venezuela. Pero de esos 7 millones, solo 5 han sido explorados, ya que es A la supremamente verga, complejo ¿tan el poder poquito? analizar todo debido a dificultades climáticas y ambientales. Es una de las ecorregiones con mayor biodiversidad del mundo. Güey, ¿sabes cuántas chingaderas de También plantas es y importante animales su hay papel ahí? como regulador del ciclo de carbono y del cambio climático y además, la selva amazónica es una de las 7 maravillas naturales del mundo. Pero... Su fauna es impresionante, de entrada, desde 1999 han sido descubiertas gran cantidad de vertebrados. qué cute. Entre los Quiero tener uno de mamíferos, esos. el Amazonas posee enorme cantidad de especies, como los monos, el jaguar, el puma, el tapir y los ciervos. En sus aguas viven 2 especies de delfines, como el delfín rosado. Delfín gay. Se encuentran reptiles, como gran cantidad de especies de tortugas acuáticas y terrestres, caimanes, cocodrilos y multitud de serpientes. ¿Un caimán entre no es lo ellas la mismo que un anaconda, cocodrilo? la más grande del mundo. What? No hay otro ecosistema en el mundo con tanta cantidad de especies de aves, entre estas destacan los guacamayos, tucanes, las grandes águilas como el águila arpía y muy importante, Está bonita los esa búhos. águila. ¡El búho! La Amazonía es un tesoro también si ¡Wow! hablamos de flora, ya que alberga al 20% de las especies mundiales. En los bosques Pero el encontramos 20% que aún se han descubierto, porque si solo han recorrido 5 kilómetros árboles de todo los tipo, ¿cuántos y además de la millones que eran? importancia para el propio ecosistema, existen muchas especies medicinales, por lo que también su existencia es muy favorable para los humanos. Allí florece una de las especies más hermosas y representativas de la región, la reina Victoria amazónica. ¿What? Una planta flotante que llega a medir Un de 3 a nenúfar. 5 metros de Bro. diámetro e incluso puede sostener hasta 40 kilogramos de peso, Ah, a la considerada la verga. planta acuática más grande del ¿Qué mundo. onda? 40 kilos, güey. La realidad es que al ser un terreno tan vasto, grande y amplio, Pero hay- no ha sido explorado del todo, y se asegura que hay muchas especies de Debe ranas, haber unos animales del demonio bien adentro, güey, que te matan en un segundo. insectos e incluso animales grandes que no han sido descubiertos aún. Pero no solo hablamos de especies, ya que también es muy probable que exista una considerable cantidad de tribus sin conocer, al igual que las mismas no Eso me conocen lo que hay malviaja a mí fuera de ella. bastante. Existan como que no Un conocen dato nada de curioso la es que la sociedad. selva amazónica es la causante de que en Brasil no se hable español. ¿Cómo Esto porque se- las expediciones españolas terrestres no quisieron adentrarse en la profundidad de la selva, aun con las expediciones portuguesas que llegaron por el Atlántico, esta careció de igual manera una exploración, es decir, no habían personas que miedo. hablaran español, resultando hoy en día como el desarrollo de Brasil. Ahora estamos en el nivel 2. Güey, ha estado bien chile el nivel 1. Como no se ha explorado. Ya está. Y no se habla A español. principios del siglo pasado, el británico Percy Fawcett era un explorador estrella, famoso por sus viajes por el Amazonas, Es fachero. y fue tan célebre que inspiró el personaje de Indiana Jones. Sin embargo, en 1925 desapareció para siempre con su hijo de 22 años, y hasta ahora no se sabe con certeza qué sucedió. ¿Qué Su onda? última expedición fue en la Amazonía brasileña, tratando de encontrar una ciudad perdida, y de hecho, lo último que se sabe de él fue que le escribió a su mujer antes de aventurarse. A la La verga. carta decía, espero estar en contacto con esta vieja civilización dentro de un mes, no debes tener miedo al fracaso. Güey, se lo comieron, no mames. Para 1927, fue declarado como perdido, por lo que pronto surgieron multitudes de voluntarios para encontrarlo, pero nadie lo logró, y peor aún, se estima que 100 hombres han desaparecido también durante la Por búsqueda. buscarlo, no mames. Ningún qué tipo miedo. de rastro del cuerpo del hombre fue hallado.
La ciudad Bombardel. perdida No. de Zeta es el nombre dado por Percy Fawcett, el hombre del punto anterior, a una ciudad indígena que creía que existía en la selva amazónica del estado de Mato Grosso, en Brasil. De hecho, este hombre desapareció mientras trataba de encontrar la misma. Basado en las primeras informaciones e historias sobre América del Sur y sus propias exploraciones de la cuenca del río Amazonas, Percy teorizó que una vez existió una civilización compleja allí, y que es Ok. posible que hayan sobrevivido ruinas aisladas Yo con creo que ese algunos güey se tesoros. drogó bien feo. Y por Aunque el eso relato se podría resumir como un acto de obsesión, lo cierto es que en el lugar donde se presume habría desaparecido Percy, se encontraron rastros de antiguos asentamientos humanos. No, güey, se lo El misterio del Cerro El mataron. Cono nos lleva al Parque Nacional Sierra del Divisor en la selva peruana. Pero... Hasta el momento es un lugar no explorado y es reserva nacional, por lo que solo se puede visitar por medio aéreo, y sin duda, es uno de los lugares más difíciles de ingresar por su clima y lluvias. güey, Se dice qué que puede miedo. ser el rastro de antiguas pirámides de civilizaciones o culturas, o tal vez, que contenga tesoros y minerales preciosos en gran cantidad. Sin Vamos a embargo, saquearlo, güey. es una de las zonas menos talar intervenidas todo. del Amazonas, y seguramente lo seguirá siendo. El mono de Güey, Loís es una chingadera supuesta tan especie de primate fea. que habitaría en Colombia y Venezuela, Dios, vista por mátenlo. primera vez por François de Loís entre la frontera de ambos muy países, feo. alrededor del año A la 1910. verga, güey. Es medio humano. Según él, tenía 32 dientes, medía 1 metro con 65 centímetros ¿Es de pilín? No, es una caca en su ano, no sé. altura y carecía de cola como diferencia de los demás primates neotropicales. Además, Güey, está, dijo que tenía un aspecto y comportamiento muy similar al de un humano. está evolucionando. Todo what the empieza fuck. cuando Deloís dirigía una expedición de exploración cerca al río Maracaibo, cuando dos criaturas se acercaron a su grupo, por lo que Deloís fotografió a una de estas, para que posteriormente verga. ambas entraran en pánico y trataran de atacar al grupo, por lo que el hombre abrió fuego hacia los animales en un intento de Los defenderse. mató. El macho huyó a la jungla y la hembra falleció atropellada por un automóvil. No, pero... El río Hamsa se encuentra en Brasil y su descubrimiento fue anunciado en 2011. Este realmente es una masa de agua subterránea que fluye lentamente bajo la cuenca del Amazonas, por lo que se ha propuesto que se trata de un río subterráneo. What? Tiene aproximadamente 6.000 kilómetros de largo a una profundidad de casi 4.000 metros. El movimiento del río es muy lento, siendo 50 metros al año, frente a, por ejemplo, la velocidad media del río Amazonas, que es de 1 metro por segundo. Su cuenca tiene aproximadamente 400 kilómetros de ancho, 4 veces más que el conecte Amazonas, desde Perú y su flujo está arranca de forma abrupta con una caída de 2.000 metros en la Brasil. región de Acre, en los Andes. Eso era un poquito más. Nos encontramos en el nivel Ahí 3. está. Porque siento que está muy cortito esto. Muy cortito, digo, muy bajo de volumen. Con una envergadura de 30 No mames, centímetros no, en las no, patas güey. y colmillos Ya de 2.5 centímetros de largo, la tarántula No, Goliat es una pero cazadora weón. veloz en el Amazonas. Se mueve con pasos lentos y no, acompasados y a diferencia de no. otros arácnidos, no se satisface solo con insectos, ya que también cazan roedores, pájaros pequeños y ranas amazónicas. Mátenla, por favor. Sus qué colmillos son asco. completamente negros e inyectan una sustancia paralizante Weón, que acaba con no, sus víctimas ¿por qué en lo pocos agarras minutos. así? Después de que las neurotoxinas inmovilizan por completo al animal, los transporta a su madriguera para Men, darse un quémenla festín. viva, weón. La especie se No. caracteriza por ser agresiva y ataca a Agres- quien sienta una molestia. Agresiva, po, Por weón. ello son animales solitarios, Curioso, que suicida. cazan y deambulan por su cuenta la mayor parte de sus vidas, y de hecho, solo se relacionan para aparearse. Oh, dos hornies. Así debe ser. No, ese es el pajarito que El que se huirapurú es un extinguió. pequeño pájaro que vive en lo más profundo de la Amazonía, lo que unido a su carácter huidizo, hace que sea casi imposible de ver. Ah, ok, no. Esta es- ave misteriosa, cuyo nombre significa pájaro que no es pájaro, en lengua tupí, canta únicamente una vez al año, durante los aproximadamente 15 días que tarda en construir su nido y solo lo hace unos 10 minutos, a primera hora de la mañana. ¿Y por qué? Al fallecer, su pequeño y minúsculo cuerpo se convierte en No. un poderoso amuleto de la suerte. No, pero what? Es un disputadísimo fetiche que trae gran felicidad al dueño o a quien tenga No, algunas partes de su pequeño cuerpo. pobrecito. El pez candirú, también conocido No, como el pez ese vampiro, que es una en el especie pilín, ¿no? de pez de agua dulce que se encuentra en los ríos de la No, cuenca amazónica. no me El digas que pez es candirú eso. es conocido por su hábito de nadar hacia las aberturas corporales íntimas de No, los seres sí es, no. humanos, No. tanto de hombres como de Ay, mujeres. no, qué perro. Se cree que el pez es atraído por el olor a orina y otros fluidos corporales No y puede mames. nadar dentro de los humanos, causando un dolor intenso y potencialmente mortal. Güey. Sin embargo, estos pedo ataques raro. son extremadamente raros y se han reportado muy pocos casos documentados, pero Quémenlos sin duda también. son ciertos.
En la Amazonía peruana existe un río donde las temperaturas alcanzan 93 Eso no grados sabía. centígrados y el humo constante delata su calor. What? Su Uy. nombre antiguo es Chanaytimpisca, ¿Y por lo qué? cual significa hirviente con el calor del sol. ¿Y por qué? Es bastante grande, pues fluye a lo largo de 6 kilómetros y puede ser tan ancho como una Pero carretera Julio de 2 se cae y se muere cocinado. ¿Qué hace ahí, carriles en su psicópata? mayor parte. Es extraño porque, mientras existen otros ríos termales en el mundo, solo este alcanza un tamaño así sin estar en lo absoluto relacionado con la actividad volcánica, ¿Pero ya por que el qué? volcán más cercano queda a 700 qué? kilómetros. El Amazonas es Bueno. conocido como el pulmón del mundo debido a la gran cantidad de oxígeno que produce Toda a través de cacorra la el agua, fotosíntesis Dios de las mío. plantas. Sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que realmente la selva produce suficiente oxígeno para abastecer a todo el planeta, pero siendo tan grande el Amazonas, el mismo ecosistema de la selva lo consume, dejando aproximadamente un 20% que se expande al resto del mundo. No, hombre, no importa. Exterminen a la La Amazon. piraiba es el pez gato más grande del Amazonas. Puede llegar a medir casi 5 metros de longitud y a pesar unos 230 kilogramos. No es un depredador agresivo, pero su enorme mandíbula de hasta 40 centímetros le permite engullir ¡Hola, peces, verga, güey! serpientes, A ver, ahí se pequeños ve monos e chiquito, incluso güey. perros y Pero gatos. Postari mide como Además, 1.60. hay cientos de historias tradicionales que cuentan que la piraiba sería la madre de todos los peces. Bajamos al nivel 4. Épico. Ríos voladores, mercados negros. Ay, perdón. No, nada. Pensé otra cosa. El muiraquita, una piedra verde esculpida en forma de sapo, era usada por las mujeres como amuleto para prevenir sapo. enfermedades y evitar la infertilidad. La creencia se difundió por el Bajo Amazonas y llegó al Caribe, donde se encontraron muiraquitas Esa madre no amazónicos. es un sapo, güey. La fama y el exotismo del amuleto lo convirtieron en un objeto de deseo desde los inicios de la colonización de la Amazonía, en los siglos XVII y XVIII, cuando fueron encontrados por primera vez en Güey, las proximidades un plug. de No es algunos un ríos, sapo. y pocos son los ejemplares que aún pueden verse. La rana No. zombie fue descubierta en el año Todos porque todos son feos. 2021 y sin duda es de los animales más extraños. Robusta, moteada y minúscula, ha tenido poca atención científica porque su hábitat A ha la sido muy verga. difícil de accesar y de por sí vive bajo tierra, saliendo de la misma únicamente en la temporada de lluvias pesadas, ya que el agua les permite mantenerse lo suficientemente húmedas para sobrevivir. Apenas alcanzan los 40 milímetros de longitud y se estima que se extienden a lo largo de la selva húmeda de Guyana, Guayana Parece un Francesa y el topo, norte güey. de Brasil. Los ríos voladores es como se le conoce popularmente a los flujos aéreos masivos de agua en forma de vapor, que vienen del Océano Atlántico tropical y Ok, son ok. alimentados por la humedad que Wow. evapora de la Amazonía. ¿Qué onda? Se ¿Cómo encuentran a una está? altura de hasta 2 Espérese, a la kilómetros y verga, pueden güey. transportar más agua que el Amazonas. Estos ríos de Que no le humedad veo el atmosférica nombre. causan lluvias a No más de mames, 3.000 qué kilómetros de ciego, güey. distancia, en el sur de Brasil, Uruguay, Paraguay y el norte de Argentina, y son vitales para la producción agrícola y la vida de millones de personas en América Latina. Para entender su funcionamiento, es necesario saber que solo un árbol frondoso, con una copa de 20 metros de diámetro, transpira más de 1000 litros en un solo día. Uy, la hija de la chingada, Se güey, cómo dice que no respira. solo hay pequeñas sociedades de personas en el Amazonas, ya que se cuenta que existen Hola, Otto. ciudades aún existentes y perdidas, e incluso, se dice que una alcanzó a tener 400.000 habitantes. Gracias a una Apostaría, tecnología sí. de radares, se pudo realizar lo que fue un mapeo de zonas que nunca habían podido ser exploradas antes, lo que registró relieves y estructuras irregulares y sin ¿Y sentido por qué no alguno. la Estos saquean así? asentamientos son nada? llamados Cotoca y Landiva, y han estado ocultas bajo el vasto bosque de esta selva, e incluso, tienen sus propias construcciones. La titanoboa es la serpiente Es más del grande Ark, que jamás ha del Ark. existido en nuestro planeta, y podía devorar cocodrilos de un bocado. Esta pesaba 1.2 toneladas y llegaba a medir hasta 15 metros, lo que la hacía una letal depredadora en Se el ve Amazonas. bien tontita, No acababa güey. con sus presas con veneno, sino que, sacando provecho de su tamaño, las apretaba con una fuerza de constricción de más de 180 Y kilos nadaba por encima pulgada la cuadrada, weá. un peso Épico. superior al puente de Brooklyn, en Nueva York. Algunos años después, y gracias a que se encontraron las vértebras, costillas y cráneos de varios ejemplares, se hizo una Ah, reconstrucción entonces precisa. sí existen, sí existían. Una de las cosas menos habladas y seguramente más Oh. turbias son los mercados negros que existen en esta selva. Se dice que solo la gente que tiene mucho dinero puede ir a ellos, y acompañado siempre de un guía, Y que quien compran también se un encargará tigre. de que ningún presente Un esté inca compran, tío. cerca de los establecimientos. Se cuenta que acá se podrán encontrar desde elementos de brujería y magia negra, hasta partes humanas o incluso, animales vivos dispuestos a ser sacrificados. Sacrificados, ¿por qué, bro? No los Y pueden adoptar. finalizamos con el nivel 5. Mira, sinceramente, yo si fuera multimillonario y fuera al mercado negro, yo adoptaría a los animales en vez de sacrificarlo. Por una wea, sacrificarlo. ¿Por qué lo vas a sacrificar?
Puedes tener un leopardo en tu casa de pana, tío. Laboratorios de Colombia. La tribu de los jíbaros es más conocida como los temibles reductores de cabezas. ¿Qué onda? Ocupa las fronteras entre Ecuador y Perú. Con No. una población total de más de 100.000 individuos, y aunque diferentes factores han ayudado a hacer que los jíbaros sean conocidos, el que los hace temidos es el hecho de que una de sus más macabras costumbres ha sido siempre la tradicional reducción de cabezas. Espérate, la wea turbia, Julio. Este ritual consistía básicamente en reducir las cabezas humanas hasta que alcanzaran el tamaño aproximado de una naranja. Esa wea es del... Lo vi, esa wea es de un... Bueno, pero ¿cómo lo reducen? Posteriormente se momificaban y eran conservadas como trofeos de guerra o talismanes en poder de los líderes tribales. La verdad es que esto se usaba cuando alguien querido e importante fallecía, ya que así se creía que su espíritu seguía vivo en la cabeza. Güey, qué mal viaje tener la cabeza de tu familiar toda enana. Poco tiempo después, se usó para intimidar a las personas que no fueran parte de la tribu. Les tiraban cabezas así. Un dato bastante fuerte es que en la Amazonía es donde más laboratorios de cocaína existen. Colombia, ¿no? Esto debido a que son zonas muy remotas y clandestinas, claramente de difícil acceso, y se encuentran mayoritariamente en Colombia, Bolivia y Perú. ¡No! En estos laboratorios, se procesa la hoja de coca para obtener pasta base de cocaína, Lo primero que fue es el Colombia. primer producto resultante del proceso. La pasta base se somete a otros procesos químicos para obtener la cocaína en forma de polvo, que es la forma en que se consume la droga. Las autoridades de los países afectados han realizado esfuerzos para combatir la producción de cocaína y la operación de estos laboratorios, pero la tarea no ha sido muy lograda debido a la complejidad de acceso y el alcance del problema. ¿Cómo entran, tío? Bombardean. El vuelo 508 de Lanza fue un accidente aéreo acontecido el 24 de diciembre de 1971 sobre la selva amazónica peruana. No mames, este tuvo un saldo de más de 90 fallecidos y con una única joven superviviente, Julien Kopke. La verga. Se dice que fue un rayo lo que provocó que se partiera en dos el avión, cayendo a más de 2.000 metros. ¿Qué chingada probabilidad de que le caiga un rayo a tu avión? Mortal, ya que cobró la vida de muchas personas, pero no de todas, ya que Julien, la única persona que sobrevivió, cayó sobre las copas de los árboles, por lo que las ramas amortiguaron su impacto, logrando así salvarse. Pero Sin embargo, niña quedó completamente perdida en el vasto y temible Amazonas. Después de 10 días de caminata, encontró a unos indígenas, quienes la ayudaron. Re buena gente, tío. Suerte que no la decapitaron como los otros. Es más conocido como el monstruo que habita en el Amazonas. Diversas tribus amazónicas creen en la existencia del mapinguarí, una especie de perezoso. El otro sí tenía sentido, esta güey, gigante que vive supuestamente en las profundidades de la selva. Con boca Según los relatos, esta bestia mide más de 2 metros de altura, tiene el pelo enmarañado y desprende un olor espantoso. Pie grande. También se le describe con un solo ojo. Sin embargo, lo más representativo y aterrador del mismo es su vientre en el que sobresale una boca abierta y lista para devorar lo que se le cruce enfrente. Quienes afirman eso se ve más cute. Eso me gusta. Haberlo visto aseguran que la bestia suele ser más agresiva con las personas que maltratan el medio ambiente y la selva amazónica. Bueno. Por lo tanto, al mapinguarí también se le considera una especie de guardián de la naturaleza. En 1912 se hizo público uno de los más terribles casos de la historia peruana y colombiana. Turbio. Este episodio sería conocido como el infierno del Putumayo, un genocidio que llevó al fallecimiento de 40.000 habitantes de la Amazonía en solo 12 años. ¿Qué onda? ¿Por qué? Todo fue causado por la Peruvian Amazon Company, una empresa del auge del caucho, que operó en Perú a fines del siglo XIX y principios del XX. Pero no. Los pueblos indígenas, incluyendo de la región amazónica, fueron forzados a trabajar como esclavos en las plantaciones de caucho de la compañía. Los trabajadores eran sometidos a condiciones brutales. Forzado, maltrato, actos sexuales sin consentimiento, homicidio, desprendimiento de miembros a víctimas con vida, y cosas que sin duda si voy más a fondo, a YouTube no le gustará. Este hecho atrajo la atención internacional en la década de 1910 y la empresa fue presionada para poner fin a las atrocidades. El gobierno colombiano finalmente intervino y la empresa fue disuelta en 1922, pero los efectos de todo se sintieron durante décadas. El infierno de Putumayo es un ejemplo trágico de la explotación de los pueblos indígenas en la Amazonía y la violencia que se puede infligir en nombre del lucro y la ganancia. Británicos, literal. Hoy en día, las comunidades indígenas continúan luchando por sus derechos y su supervivencia, mientras intentan preservar sus culturas y su forma de vida en un mundo en constante cambio. Por ahora eso ha sido todo por hoy. Gracias, búho, te quiero. Un aplauso para el búho, un aplauso, no sé cómo poner aplauso. Eso, para el búho. ¿No se puede más fuerte? No.